Bueno, estamos acá revisando un poquito los ejercicios de la sección 1.7. Yo les estaba comentando recién que, por ejemplo, dice en los ejercicios del 1 al 6, establezca la hipótesis y la conclusión para cada enunciado. Y les comentaba de que no siempre los enunciados matemáticos están escritos de la forma sí, entonces, de manera que, digamos, la sintaxis, cómo está escrito, permite identificar de manera muy sencilla cuál es la hipótesis, que es lo que está después del sí, y cuál es la conclusión. Hay enunciados, por ejemplo, como el 3, que dice, todos los cuadrados son cuadriláteros. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Aparte de que no alcanza solamente con el texto, para reconocer la hipótesis y la conclusión. Entonces, les quería preguntar, bueno, ¿cómo les había ido, al menos con estos ejercicios, del 1 al 6? Profe, en el 3 puede quedar, buen día, puede quedar, si es un cuadrado, entonces es un cuadrilátero. Claro, podemos decir, si una figura plana es un cuadrado, entonces la figura es un cuadrilátero. Me quedaría como más, ¿no? Claro, más completo. Bueno. Claro, pero, claro, a nosotros nos pide establecer hipótesis y conclusión. Entonces, ahí quedaría. Si una figura, si una figura plana le podemos poner, ¿vieron? Si una figura plana es un cuadrado, entonces va a decir la figura es un cuadrilátero. Fíjense el recíproco, vieron el videito, ¿no es cierto? En el videito les hablaba del enunciado recíproco, ¿no? Si la hipótesis es el enunciado P y la conclusión es el enunciado Q, entonces esto sería de la forma P implica Q, ¿no? El enunciado. El recíproco, ¿qué sería? Q implica P. Pero lo que les comentaba yo en el videito es que el recíproco no siempre es verdadero. Y les di un ejemplo. En este caso, ¿qué les parece? Supongamos, el recíproco es verdadero. ¿Qué sería el recíproco? Que si es un cuadrilátero, entonces sería un cuadrado, pero no es verdadero, porque podría ser un rectángulo o un rombo. O un trapecio, ¿sí? Claro. Perfecto. Entonces, este sería un ejemplo, del recíproco falso. No lo pide acá la consigna, pero bueno, de paso cañazo. Bueno, de estos enunciados, a ver qué otro. ¿El 1 lo hicieron? Hola, profe. Hola, Carlos, ¿cómo te va? El ejercicio 3 yo lo había tomado de otra forma, pero no sabía si estaba bien. Yo había puesto que si un cuadrado es un cuadrilátero, pero también puse no todos los cuadriláteros son cuadrados. No sé si está mal la afirmación. ¿Cómo sería el primero? El segundo que vos decís, no todos los cuadrados son cuadriláteros. No, No, no todos los cuadriláteros son cuadrados, que sería la claro, conclusión. a mí me parece que, claro, no, porque eso ya es el contrarrecíproco, ¿no? Claro, ahí yo me quedé en duda porque como ahí decía todos los cuadrados son cuadriláteros, quería como hacer lo que había usted puesto en el ejemplo de que Q, entonces P, y ahí lo iba a poner como que no todos los cuadriláteros son cuadrados, como tratando Claro, de claro, pero aclarar fíjate eso. que vos ya estás ahí poniendo una negación que no aparece en el enunciado, Claro. ¿sí? Entonces, antes de escribir el recíproco, primero tengo que reconocer el enunciado, ¿sí? El P, Ah, entonces,
entonces Q. Eso es primero, porque si yo no reconozco bien el enunciado, después el recíproco no me va a salir bien tampoco. Claro. Entonces, en primer lugar, para el P implica Q que tenemos acá en la pantalla, ¿sí? El P sería la hipótesis, ¿no es cierto? Sí. Acá lo voy a poner entre paréntesis. Este es el P. Y Q la conclusión. Entonces, si una figura plana es un cuadrado, entonces la figura es un cuadrilátero. Eso es lo mismo que decir que todos los cuadrados son cuadriláteros. Ah, listo. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. ¿Qué otro? A ver. El 1 les preguntaba yo, dice, si un segmento de recta se biseca, entonces cada uno de los segmentos iguales tiene la mitad de la longitud del segmento original. ¿Cuál sería la hipótesis y cuál sería la conclusión? La hipótesis yo puse si un segmento de recta se biseca. Ahí sería como la hipótesis. Y la Muy bien. conclusión puse, entonces cada uno de los segmentos iguales tiene la mitad de la longitud del segmento original. Muy bien. Ven que ahí es más sencillo, Carlos, ¿ves? Sí. A ver, suponete el 4, que no lo tenían que hacer. ¿Cómo lo harías vos si tenés Ah, que reconocer en el 4 la hipótesis y la conclusión? Dice, cada polígono regular tiene ángulos interiores congruentes. ah, ¿Cuál sería la hipótesis y cuál sería la conclusión? Profe, y ahí podría ser, si es un polígono regular, entonces tiene ángulos interiores congruentes. Claro, pero ¿sí quién? claro, Si una sería figura un es un polígono polígono, regular, sí o sí tiene que ser regular, si no, no cumpliría con la conclusión que sería que todos los polígonos regulares tienen ángulos congruentes. Claro, pero tengo que recién ahí no sé quién tomaba la palabra y dijo, si es un polígono regular, y yo le dije, si quién, claro, para que Ah, el lector entienda, y digo, bueno, si una figura plana, bien, ahí le agrego algo, si una figura plana es un polígono regular, claro, siempre tengo que... entonces esta figura plana tiene lados interiores congruentes, algo así. No me acuerdo cómo decía bien. claro, claro, si una figura plana es un polígono regular, entonces si una figura plana es un polígono regular, entonces esta figura tiene ángulos interiores congruentes. Ujú. Listo. ¿Les parece que será un enunciado verdadero o falso? Verdadero. Ujú. Y el Verdadero. recíproco, si una figura plana tiene los ángulos interiores congruentes, ¿es un polígono regular? Sí. ¿Mm? Claro, si una figura plana tiene los lados interiores congruentes, entonces es un polígono regular. Ujú. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Claro, en este caso vale el enunciado y también el recíproco, ¿sí? Los dos serían verdaderos. El 5 dice, dos ángulos son congruentes. Acá también vieron que leer bien. Dice, dos ángulos son congruentes si cada uno es un ángulo recto. Bueno, a ver, hipótesis y conclusión. Yo puse hipótesis si dos ángulos son ángulos rectos. Y la conclusión, entonces, son congruentes. Eh, pero, Carlos, Sí. ¿qué pusiste como hipótesis? Discúlpame. Yo Repetime. puse, hipótesis puse
si dos ángulos son ángulos rectos, la conclusión, entonces son congruentes. Muy bien. Claro, es decir, aquí, fíjense que está cambiado de lugar con respecto a, por ejemplo, la forma en que está escrita el ejercicio 1. Acá está cambiado de lugar. La hipótesis está después. Primero enuncia la tesis, es decir, la conclusión. Dos ángulos son congruentes. Y después da la condición que se debería cumplir. Dos ángulos son congruentes si cada uno es un ángulo recto. Entonces, la hipótesis es si dos ángulos son rectos, entonces son congruentes. Claro, yo al principio no lo había leído bien, había puesto si dos ángulos son congruentes, entonces son dos ángulos rectos, pero ahí estaría siendo algo que no ¿Cómo decía? ¿Si dos ángulos qué? son congruentes, entonces son dos ángulos rectos y estaba mal dicho ahí, porque no siempre va a Claro, ser porque verdadero. lo que está Ese sería después el del recíproco. no, lo que está después del sí, en este caso, es la hipótesis, ¿no? Es decir, las condiciones que se deben de cumplir para que pase otra cosa. Sí, cada uno es un ángulo recto, ¿no? Pero acá previamente me decía dos, entonces yo digo, si dos ángulos son rectos, entonces esos ángulos son congruentes. ¿Se entiende? Sí. Es decir, Sí, está cambiado. por eso le preguntaba si lo que había hecho primero ahí mi compañero Carlos, creo que se llamaba, era el recíproco de cómo quedaría originalmente. Bueno, a ver, si este es el directo, ¿cuál sería el recíproco? Si dos ángulos son congruentes, entonces son rectos. Claro, ¿y qué les parece acá? ¿El recíproco va a ser verdadero? Y es falso porque, No necesariamente son rectos. claro, Claro, exactamente. El recíproco sería si dos ángulos son congruentes, entonces esos ángulos son rectos. Claro. Y acá ya el enunciado, el primero que nos da la consigna, sí, es verdadero, sí. Es decir, aquí el P entonces Q, que sería, si este es el enunciado P y este es el enunciado Q, ¿sí? Entonces el enunciado compuesto, acá P implica Q, es el directo. Ese, ¿qué les parece? ¿Es verdadero o es falso? Si dos ángulos son rectos, entonces esos ángulos son congruentes. es verdadero. Es verdadero. Es verdadero, ¿sí? Bien. Ahora fíjense, el recíproco puede o no ser verdadero. El recíproco va a tener la forma Q entonces P. Entonces, si dos ángulos son congruentes, entonces esos ángulos son rectos. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Es falso porque no siempre van a Falso. ser ángulos rectos. Claro, yo puedo tener ángulos congruentes de cualquier medio. Claro, pueden ser, ¿Cómo? Pueden ser, por ejemplo, ángulos congruentes, pueden medir 65 grados, pueden medir 100 grados, lo que sea. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, entonces acá con el ejercicio del 1 al 6, nosotros hicimos el trabajo de reconocer hipótesis y conclusión. Nos falta la actividad 6 y también repasamos lo del recíproco. El 6 dice las longitudes de lados correspondientes de polígonos similares son proporcionales. Bueno, acá ustedes tienen que tener en cuenta que este libro está traducido del inglés al español. Y evidentemente yo por lo que leo me doy cuenta que quien hizo la traducción
no tuvo en cuenta, digamos, el vocabulario técnico. Fíjense que ustedes cuando que en inglés no dicen la recta, nosotros nos decimos la recta, ellos dicen la línea recta, the right line. Entonces, cuando ustedes lean, han traducido literalmente, dice la línea recta. Nosotros eso lo podemos leer como la recta. Acá, fíjense, han traducido mal, porque dice las longitudes de lados correspondientes de dos polígonos semejantes. Ellos utilizan la palabra similares. ¿Sí? Entonces dice, bueno, pero el 6 no lo tenían que hacer, igual ustedes todavía no han visto lo que son polígonos semejantes. ¿Cierto? Así que el 6 lo vamos a dejar de lado. Bueno, voy a pausar la grabación.